Con esto empezamos la segunda parte de la sesión. Entonces, por debajo del epitelio de revestimiento vamos a encontrar la lámina propia, que la lámina propia corresponderá a tejido conectivo laxo, en el cual se pueden encontrar grandes cantidades de tejido linfoide. Recuerden que ese tejido linfoide se encuentra o se denomina tejido linfoide asociado a intestino o por su sigla en inglés GALT. Este tejido linfoide va a tener diferentes tipos de leucocitos y en algunas regiones como el ilion va a estar asociado a las células M. Esto va a tener una explicación particular debido a que las células M se encuentran asociadas sobre unas estructuras llamadas las placas de Peyer, que son nódulos linfáticos permanentes que se encuentran a nivel del ilion. De este van a hablar un poco más en sistema hematopoyético, entonces no me adelantaré mucho. Entonces vean la posición de la lámina propia en esta región. Bueno, la segunda túnica va a corresponder a la submucosa. La submucosa sigue siendo un tejido conectivo denso y regular fibroelástico, en el cual encontramos grandes componentes tanto vasculares como linfáticos. Sin embargo, aquí viene otra excepción debido a que a nivel de la túnica submucosa, en la región duodenal, podemos encontrar glándulas. Recuerden que solo el esófago y el duodeno presentan glándulas a nivel de esta túnica. Y en esa imagen de una muestra teñida con la técnica Van Gieson se alcanza a observar a nivel de la túnica submucosa esta glándula, que recibe el nombre de glándula duodenal o también glándula de Bruna. Entonces, estas glándulas duodenales son glándulas de secreción mucosa principalmente, además que secretan grandes cantidades de bicarbonato. Esto es lo que ayuda entonces a alcalinizar la luz duodenal en comparación con otras porciones o con otras regiones del duodeno o del tubo digestivo. Entonces aquí las podemos ver mucho mejor. Vean que parecen incluso acinos mucosos. Entonces, las glándulas de Brunner morfológicamente son clasificadas como glándulas tubulares compuestas. Digamos que esta definición no es muy importante en este momento, pero vean algo, ellas son glándulas exocrinas, por lo tanto deben excretar hacia una superficie. Entonces eventualmente estas glándulas pueden irrumpir o romper la capa muscular de la mucosa, ingresar a la lámina propia, emergir directamente hacia la superficie del duodeno, o lo que pueden hacer también es romper las glándulas intestinales y drenar hacia ellas. A nivel de las túnicas submucosas, pues vamos a encontrar el plexo submucoso o plexo de Meissner, en el cual en la imagen podemos observar segmentos muy chiquitos de este. Este plexo submucoso va a ser una estructura encargada de la regulación de la secreción glandular de hormonas y enzimas. Es decir, que organiza la función de la túnica mucosa a un nivel muy grande, a un nivel funcional evidentemente. Bueno, la túnica muscular externa vuelve nuevamente a tener dos capas visibles, una circular interna y una longitudinal externa. Allí podemos ver, por ejemplo, en el lugar de los miocitos alargados, la capa circular interna y por fuera de ella la capa longitudinal externa, y en el medio de los dos la presencia de el plexo mientérico. Aquí alcanzamos a ver la diferencia entre los dos y parte del plexo mientérico. Entonces ahí lo vemos mucho mejor. El plexo mientérico suele ser mucho más robusto que el plexo mientérico de otras regiones. Y finalmente una túnica externa que podrá ser serosa o adventicia de acuerdo a el tipo de tejido que veamos que rodea superficialmente. Recuerden que los segmentos que están rodeados por peritoneo, es decir, por un tejido conectivo laxo que tiene mesotelio superficialmente, van a recibir el nombre de serosa. Cuando ese mesotelio no está presente y no hay una serosa anclada como tal a la túnica más externa, esta va a pasar a llamarse adventicia.
Entonces con esto terminamos la segunda parte correspondiente a todos los aspectos histológicos del intestino grueso, del intestino delgado, perdón. En el siguiente video vamos a ver la tercera parte correspondiente a intestino grueso. Muchas gracias.